Pasamos de un libro a otro, a Ujú. varios libros también. Error mío que llego tarde a poder invitarlo a Agustín Gili, un amigo acá de la Casa de Radio Nacional Esquel, y de los espacios que he tenido durante muchos años, ¿eh? Tengo videos desde allá arriba que estaba. Mateada Tecnológica era. Sí, Mateada Mateada Tecnológica, Tecnológica. ¿no? Qué bueno Sí, estaba ese proyecto. sí. Estaba buenísimo ese proyecto. Pero bueno, pasó. Pasó, sí, sí, pero adelantado en muchos Este, aspectos, ¿eh? no Había sé, puede cuestiones, ser, sí. cuestiones de la Puede tecnología que ser. hablaban antes de que empiecen a suceder de manera masiva ahí. Agustín, bueno, obviamente lo conocemos mucho como docente, referente de la izquierda socialista aquí de nuestra ciudad, de la provincia, obvio. Y hace unos días, por la cantidad de rapidez que se maneja la información, hay veces que abro los mensajes y no leo a fondo todo lo que sucede, ¿no? Y es mala mía, un error mío de comunicación. Pero me detengo porque siempre Agustín tiene buena información y empiezo a ver un video y detalles de una mujer llamada Adelaida. Ujú. Me meto en el video y empiezo a escuchar una historia fascinante y Agustín estaba incluido en esta historia, que la lleva adelante, la impulsa hace rato ya también, y quería compartirlo con la gente de Esquel porque te vi en presentaciones en Buenos Aires también y digo, ¿por qué no vamos a perder de tener una presentación de alguien? Gracias, Agus, por venir, ¿eh? No, gracias por invitar. Sí, Me gustaría que nos sumerjas en el mundo una de de esas Adelaida. cosas que uno cae sin querer de alguna manera, ¿no? Que hereda directamente, porque es un libro que no escribí yo, que, bueno, tuve, si se quiere, alguna cierta participación, porque seguí la evolución del libro, pero lo escribió un escritor, eh, no sé si ítalo-argentino, argentino-italiano, Ujú. porque nació en Argentina, pero desde muy joven se fue a vivir a Italia, que se llama Adrián Bravi, que conoció a Adelaida y bueno, después de su muerte y demás, sentía él una deuda pendiente de escribir la historia de Adelaida, que es mi tía. Adelaida tuvo que irse del país en la dictadura, igual que tantos Exiliada. otros, sí, exiliada casi de un día para el otro. Este, y bueno, cayó en su pueblo natal, Recanati, en Italia, donde ya había nacido, pero a los 3 años se había venido con toda su familia hacia acá. Y ahí en Recanati lo conoció a Adrián. Y bueno, intercambiamos algo de información y demás que le permitió, entre otros datos más que fue construyendo él mismo a partir de ser amigo de Adelaida, a partir de otros datos y demás, construir esta novela biográfica que relata un poco la relación, a la vida de Adelaida, pero también la relación de él con Adelaida. Agus, si tenemos que, después vamos a ir a la parte más familiar o más de la familia propiamente dicha. Pero si tenés que situar, te piden, por ejemplo, para una película, mira, tenés que hacernos una sinopsis o una semblanza de Adelaida para acá. ¿Cómo la podrías compartir? Eh, Difícil. Adelaida, para mí, es una intelectual del siglo XX, de Argentina del siglo XX, que sufrió parte de los grandes hechos de la historia del siglo XX. En 1931, a los 3 años, se va de Italia hacia Argentina porque el padre no quería vivir en el régimen de Mussolini. Tuvo, mi abuelo, digamos, ¿no? Tuvo un pequeño encuentro con Mussolini que a lo que entendemos nosotros salió espantado, ¿Podemos porque un era... poquito en no, perdón, Ah, profundizar en lo que estás no, contando ahí? bueno, Lorenzo Gigli, mi abuelo, era pintor, Artístico, ¿no? sí, y había presentado o presentó en 2 oportunidades en la Bienal de Venecia, y en la segunda, en 1930, parece ser que hubo un encuentro con Mussolini y hubo un cierto reproche o algo así de por qué no es un pintor del régimen. La cuestión es que pocos meses después de ese encuentro ya estaba en Argentina. Ya había estado en Argentina él, su esposa, mi abuela, era argentina, había venido a estudiar y vuelto a Recanati, a su pueblo natal. Entonces ahí es el primer encuentro, si se quiere, con la realidad del siglo XX, digo yo, de Adelaida, que tiene que cambiar su pueblo natal A la fuerza. por Buenos Aires.
Buenos Aires le encantó, entiendo yo, era muy porteña, se codeaba con sectores de la intelectualidad de izquierda, fue parte de la revista Contorno, hoy quizás no tanto conocida por la gente joven, pero por un cierto sector sí, como una referencia literaria y demás de izquierda, que formaban parte también Ismael y David Viñas. David Viñas fue esposo, padre de los hijos de Adelaida. Eh, entonces Adelaida se fue construyendo, digamos, de alguna manera como la hija del pintor Lorenzo Gigli, la esposa de David Viñas, la madre de dos desaparecidos. Y el libro me parece que viene a poner a Adelaida en su lugar, de alguna manera, decir no solo es la hija de, la esposa de, la madre de, sino que fue un artista, fue una persona en sí misma que hay que rescatar. Desde chico ya tenías conocimiento no te digo la historia de lleno de ella, pero ya tenías conocimiento de quién era Adelaida en tu familia. ¿El nombre circulaba de Sí, manera así, sí, presencial? sí, no muy presencial porque ella sale del país en el año 76, yo Ujú. tenía 8 años ahí. O sea que se fue de un lugar Y se fue del otro. y se fue del otro. Y tuvo que volver después, por como lo dice también Adriana en el libro, sale de una dictadura y después tiene que volver a salir de otra dictadura. Qué mundo ¿no? de mierda con la dictadura, ¿no? Sí. Y bueno, la conexión con Adelaida era permanente, familiarmente, estaba presente siempre. Y después cuando se recupera la democracia, viene un par de veces transitorias, nunca con la intención de quedarse a vivir en Buenos Aires. Pero bueno, ahí compartimos mucho tiempo juntos. ¿Qué recordás de esas compartidas? Eh, Y Me- 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 una de las cosas que recuerdo, bueno, nosotros nos juntábamos, yo era relativamente chico, si se quiere, bueno, hasta 20 y pico de años, nos juntábamos a nada, a jugar a las cartas, pero también otra salida que teníamos era ir al cine a ver las películas de Jorge Polaco, que es un personaje, Jorge Polaco. Hizo 2 películas, Diapasón y En el nombre del hijo, hasta hoy en día muy, si se quiere, controvertidas, pero era como una salida para nosotros. Hace un montón que no traía polaco a la cabeza, ahora me viene en la... Está ¿cómo se dice? Cancelado. Cancelado. Polaco. Sí. Él laburó en uno con, ¿cómo se llamaba la vedette? Está bien dicho, si no me equivoco, ¿no? Con la Coca Sarli en una de las últimas, o no, o estoy Es confundido. posible. En una muy, Sí. muy extraña, Las películas de él son eran muy muy extrañas. extrañas, sí. Alucinante ver cómo Eh, componía, o sea, una cuestión muy surrealista en algunos casos. sí. Mirá que... Pero bueno, es una de las cosas que estuve recordando también con todo esto. Y bueno, y reviendo también, porque es difícil encontrarlo a Polaco hoy, ¿eh? No está en Total, está Netflix, cancelado no está. literalmente, Sí, tenés sí, razón, lo sí, sí, sí. trajiste... Después de filmar Kindergarten, esa que no la permitieron proyectar, eh, nada, no se pudo ver Graciela prácticamente Borges nada estaba más. ahí. Graciela Borges creo que en En Kindergarten Kindergarten estaba, estaba sí, ella, ¿sí? sí. Mirá, Pero bueno. totalmente cancelado, tenés razón. Gracias por traer Sí. esa historia, ¿eh? Pero bueno, después también un par de veces nos encontramos viajando a ver a la nieta, porque si bien los 2 hijos de ella fueron desaparecidos, afortunadamente las 2 hijas de ellos, Lorencito y Mini, los hijos de ella, tuvieron cada uno una niña. Afortunadamente ellas no desaparecieron, digamos, ¿no? No las secuestraron y demás. Mirá lo que tenemos que estar ¿no? Y Inés, la nieta, una de las nietas, vive en Estados Unidos. Inmediatamente se la llevó para protegerla, digamos, se la adoptó la familia paterna y se la llevó a Estados Unidos. Y entonces un par de veces
Familiarmente la acompañamos también a Adelaida a verla cuando era niñita. Inés hoy toda una señora, digamos, ¿no? Pero bueno. Llévanos al mundo intelectual de Adelaida y bueno, cuando entra la dictadura cívico-militar, ¿cuándo es el momento en que sucede todo lo horroroso que estabas contando con respecto a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sí, se trunca. Yo creo que no se dimensiona muchas veces las consecuencias de la dictadura en forma compleja, si se quiere, como lo fue. Uno termina pensando en los desaparecidos, termina pensando quizás en el plan económico, viendo el tema de la deuda externa, ¿no? Que se inició en la dictadura militar, pero también hubo otras víctimas, como me parece a mí el caso de Adelaida, que tuvieron que salir del país de un día para el otro, sin nada, sin posibilidad de llevarse cosas, sin documentación, sin plata, por supuesto, y que, bueno, les marcó la vida. Total. Adelaida escribía y después en un cierto momento también empezó a hacer cerámica. Y la cerámica que hacía era totalmente distinta con el antes y el después. Después, allá en Recanati, empezó a hacer figuras de militares torturadores, figuras humanas que impactaban un montón, ¿no? Yo tengo, por eso traje por favor, me encantaría, catálogos más bellos, digamos, pero bueno, hay... Si no te molesta, lo voy mirando acá. Sí. Wow, tremendo. Tremendo, después lo van a poder ver también ahí algunos. ¿Esto están ordenados de manera cronológica, Agustín? Esa es una exposición que organizaron unos amigos de ella en el 2003, ahí en Recanati, porque no le gustaba mucho exponerse, si se quiere ella. ¿No? Organizó algunas muestras y demás, pero no tanto como uno podría pensar que debería haber hecho, ¿no? Porque era todo un esfuerzo también. Había que organizarlo, había que demostrar la calidad y demás que uno tenía. Vos decís que hay un antes y un después ahí, que es claro, hay un ¿no? antes y un después, sí. Voy a tratar de avanzar un poquito para acá. Esto es todo obra ya hecha también en Italia. No, tremendo. Ahí, mientras Agustín, voy a proceder a la técnica de Mauro para cerrar la puerta. Ahí. Agustín Gigli está con nosotros, estamos compartiendo parte de la vida y la obra de Adelaida. Como digo, siempre me hago responsable de haber llegado tarde, Agustín, a esto. No llegaste tarde, me parece. Pero me parece interesante que compartamos estas historias que por ahí no están en la gran comunicación, entre comillas, lo digo, pero que estás haciendo un trabajo, un laburo muy, muy destacado esto de presentarlo en diferentes lugares, acompañar al escritor del libro, y me parece que es sumamente positivo esto, sí. ¿no? El libro salió el año pasado en Italia, en su versión original en italiano, sí. Te salió el italiano, tenés ahí un... Te salió así. Y la propia editorial lo postuló a un premio, el premio más importante que hay en Italia, que es el premio Strega. Se presentan alrededor de 100 libros, ¿no? Todos los años se hace, y quedó preseleccionado, quedó en los 12, si no me equivoco, 10, 12 finalistas. Quedó finalista del premio, entonces la verdad que quedó en muy buena posición, y Adrián Bravi tuvo una recorrida por toda Italia durante casi todo el año. Y bueno, y concluyó, o avanzó, todavía hay más para que avance, y con la edición acá en Argentina por Ariel, que es parte del Grupo Planeta, lo cual facilita un montón, digamos, ¿no? Una espalda fuerte. Uno va a las librerías y está el libro. Un poco escondido a veces, qué sé yo, hay que... no sé si acá Gustavo Macayo lo tiene. Pero ¿hablaste con Gustavo? No, Gustavo habló conmigo. Ah, bueno, buenísimo. Gustavo, cuando vio que salió el libro, agarró el teléfono y me llamó. ¡Qué capo! ¡Qué capo! Y me avisó, ya está. ¡Qué bueno! Me preguntó, ¿es familiar? Sí, pedímelo, y a los 3 días ya estaba acá. ¡Qué bueno! Así que quizás haya hecho, y pasé por alto, ¿ya hiciste algún tipo de presentación en sociedad aquí? No, acá en Esquel no. ¿Y no pensás hacerlo para compartir una charla?
Me siento un poco ajeno en ese sentido. No, Pero no mira todos los soy el disparadores de que... los cuales Sí, estamos. pero bueno. Obviamente uno quisiera que esté Adrián, que laburar para que esté Bravi acá, ¿no? Sí. Se puede laburar para eso. Creo que es interesante porque nos habla de un montón de historia y presente Ujú, también, en lo que tiene que ver Adelaide, ¿no? Que nos cuenta ella de alguna u otra manera. sí. Hay, en el video de la charla con Bravi hablabas también de unas cartas en algún momento. Sí, mucha de la información, o por lo menos de lo que yo le Ujú. pasé a Adrián, es la comunicación que tuvo permanentemente Adelaida con mi padre, con su hermano. Eh, no sé si era la acumulación que generaba mi papá, si tenía idea de las cosas, pero bueno, él guardó todas las cartas. No tenemos las respuestas, las de él hacia ella, pero bueno, entonces ahí hay, en principio yo no le veía mucho valor, ¿no? No soy tan conocedor de la historia y de cómo se construye y de los elementos que forman la historia, como podrá tener un historiador, pero hablando con alguna gente decía, no, sí, las cartas Tiene un género propio, son muy valiosas para la Sí. historia, ¿no? Literatura epistolar. epistolar. Sí. Y de hecho, bueno, una eh, de los momentos que me di cuenta de eso fue cuando desde la Biblioteca Nacional organizaron una muestra de cartas, no me acuerdo si llamaban cartas en el exilio, algo así, ¿no? Una exposición de cartas de exiliados. Y ahí habían puesto una o dos cartas de Adelaida que le había escrito a un amigo de ella, también exiliado, Falvo, durísimas. ¿Podés recordar algo de esa carta, por favor? No, de la que publicaron ahí hablaba de un intento de suicidio. Yo no sé si fue verdad o no, pero ¿por qué le va a mentir al amigo, digamos, ¿no? De que estaba a punto hasta que llegó la carta de él, y la ayudó a sobrepasar parte del dolor, porque es eso, ¿no? Un dolor terrible el estar en un pueblito, digo, ¿no? El pueblito de Adelaide, Recanati, es de 20.000 habitantes, La mitad de aquel. con un fantasma como era el padre, que lo conocían, era un artista reconocido ahí. Entonces, bueno, no le fue nada fácil. Total. No, y además sumarle no solamente el exilio, sino entiendo, ahí leí un poquitito que sus hijos quedaron acá cuando ella se exilió. O sea, Eh, Quedó un hijo, ella se exilia poco tiempo después de que secuestran y desaparecen a la hija. claro, dice ahí 1976. Ah, ok. O sea, primero la secuestran y desaparecen a la hija, ella ahí se va, y después en el 80 Desaparecen al hijo, sí. estaba mirando las obras ahí de cerámica cuando se representa ella misma como madre, y me costaba, me impactó mucho Ujú. ver eso. Y esto que vos decías recién, ¿no? Porque uno dice, bueno, es el exilio como una persona desterrada, pero desterrada con todo eso, ¿no? Sí, y con un oficio que a duras penas da de comer. Sí, fue muy difícil, digamos. Eh, Uno piensa, se fueron a Europa. No, bueno, Sí, te este, escuchaba también ahí en la presentación que hablabas de este tema ahí en el libro. Digo, qué terrible, ¿no? Decir con todo lo que sufrió y meter esa crítica ahí es tremendo. sí. Eh, ¿Querés que les lea Me un encantaría, por pedacito? favor, Que Agus. a mí es uno de los que me dejó, me generó un corte de alguna manera en Por el libro. favor. No podía de las lágrimas seguir leyendo. Espero ahora poder. Ahí en la presentación que vos viste no lo pude leer. Pero bueno, es de la relación, habla Adrián Bravi, ¿no? Dice, un día fui a verla junto a mi hijo, que entonces tenía alrededor de 3 años. Ella lo miraba admirada mientras él intentaba hacerle ver la marioneta que llevaba a todos lados. Adelaida le acariciaba los cabellos y le sonreía. En un momento dado tomó mi mano, me acercó a ella y a su manera me pidió que tuviera cuidado con el nene, que alguien podía venir y sacármelo de las manos. Ese era el sentido.
Por un momento me vi delante de todo su pasado concentrado en ese consejo. La estrujé contra mí y así me quedé un rato, en ese cuerpo delgado y exhausto entre mis brazos. En ese entonces Adelaida ya tenía un Alzheimer o una enfermedad degenerativa o de pérdida de memoria muy fuerte. Pero bueno, No, estuvo presente tremendo. esto desde entonces en Tremendo. su vida, ¿no? Perdón, Leí Marucha. acá, no sé si lo entiendo bien, pero dice, una frase de ella, yo no recuerdo, solo diré que recordar es otra manera de no recordar. Que viene muy también a esto que estás contando. Sí. Agus, con respecto a tus cualidades y calidades artísticas, están ligadas familiarmente, ¿no? ¿Aparecieron hace mucho? ¿Estuvieron presentes No, siempre? aparecieron hace poco como una deuda, si se Qué quiere. lindo. Esto de no saber dibujar, no saber y estaría bueno. Entonces fue un esfuerzo. Apareció hace poco diciendo tengo que lograrlo. Me senté. Algunos dicen, no, siempre hiciste dibujos y qué sé yo. Mi abuelo era pintor, como decía, y eso no operó a favor. Era una competencia, si se quiere. Había que ser o muy bueno o no se podía. Bueno, no se pudo. Entonces hace unos años dije, bueno, vamos a meternos en un taller y a ver si sale algo. Y ¿Con quién algunas fuiste al cosas. taller? Con Jorge. ¿Aquí en Sí, Skeletor? sí, sí, sí. Me estoy tratando de acordarme. Bueno, ya nos vamos a acordar, ya Sí, nos va a sí, salir sí. ahí. Y no, primero, yo para No importa, siempre me olvido. si hay un oyente o oyente nos va a alargar ahí. Santi. Ya sé, Mansilla. No, ¿No? Uberti. el hijo de Uberti. el hijo de Oski. ¿Con Sí. qué arrancaste primero? Con él en dibujo. Eso fue lo primero. ¿Tipo dibujo Manuel Dibujo, Sada? sí. Ok. Y después grabado. El grabado Ahí pegó power ahí, con ¿no? Jorge, sí. Qué grande. Pero bueno, es una de las cuestiones a retomar también. Hace un año que no hago nada. Pero bueno. Para ir finalizando, no quiero desaprovechar el momento que estás acá. Obviamente la visita tiene que ver con una cuestión relacionada, y de hecho está relacionada o no, de un modo u otro a la política. Si nos puedes dar un pantallazo general sería muy, muy difícil, ¿no? Pero una mirada de la izquierda socialista, cómo estás viendo la actualidad de Argentina, y me centro en esto en particular, que es lo más cercano, que siempre ha tenido una postura de la izquierda definitoria con respecto a la deuda. Uh-huh. En un momento nos llamaban los locos de la deuda, Uh-huh. por considerar que es central en la política argentina el tema de la deuda externa. Es el cepo, el grillete que nos tiene desde la dictadura militar más sometido a todas las políticas de los países centrales, que nos someten o nos subordinan a esto de ser un país exportador de materias primas, a lo que está sucediendo ahora, que quieren ponernos, volver al tema de la minería, sea de oro, de plata o de uranio, todo para pagar una fraudulenta deuda externa. Entonces, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, de entender que hay que no pagarla, que es una deuda primero impagable. Entonces, ¿para qué la vamos a pagar? No va a ser el esfuerzo porque es impagable. Después es ilegítima, porque surgió en una dictadura militar, surgió estatizando deudas privadas, refinanciando o tomando créditos como el de 40.000 millones de dólares de Macri, ahora otros tantos que saca el mismo Caputo, 20.000 más, no sé cuánto es, digamos. Nada, el concepto es, tenemos que convencernos, y por eso viene muy bien este tipo de publicaciones, a entender de que la deuda es ilegítima, es inmoral, y es impagable. Entonces, nada, que quede claro, no la vamos a pagar, no deberíamos pagarla. Estamos con un gobierno que es todo lo contrario, que quieren ser felpudos y pagar para quedar bien con los amos. Y bueno, tenemos que organizarnos de alguna manera y salir juntos en unidad a luchar contra estos planes que sean motosierra o sean
con el nombre que uno quiera, es destrucción de lo que tenemos, más pobreza y más sometimiento. Gracias, Agus. Y quiero algo que lo digo siempre al aire, por ahí sin permiso lo digo, lo he dicho mucho en AM también cuando me tocan los sábados, que cuando se defiende el territorio, que se defiende y sobre todo lo que es la estepa patagónica, hay que conocer los lugares e ir a verlo, ¿no? Y siempre me encuentro un loco, un chiflado ahí dando vuelta en esos lugares, ¿no? Y me copa que cuando desde los espacios políticos que se hablan de los lugares de la defensa, que está bueno que vayan a los espacios políticos. Y siempre te encuentro en diferentes lugares ahí conociendo y acompañando los procesos. Que me Sí. parece muy interesante. En la medida de lo posible, sí, me encanta, nos encanta Los familiarmente. veo siempre. No sé si, no conocemos toda la estepa, pero bueno, es una intención. Y bueno, familiarmente tenemos una discusión, no sé si familiarmente, pero a veces surge, ¿qué es la Patagonia? Para mí es la estepa, para muchos es el bosque, es la cordillera y el bosque. Para mí la verdadera Patagonia es la estepa patagónica, y es lo que más me une. Tiene sus problemas, sus lejanías, hay que recorrer horas y qué sé yo, pero Está subvalorada la aridez. sí, la teoría del desierto, ¿no? Desde roca, No hay nada. en más no hay nada, entonces por eso la Ujú. explotación minera. Hay que por poner eso, algo ahí. Mirá que guachá, me hiciste, no lo había pensado nunca. Porque yo tengo una obsesión con cómo nos vinculamos con la naturaleza y siempre estoy leyendo filosofía de la escuela de Frankfurt en adelante, muy marcada, ¿no? Por ese develar que le hacemos como seres humanos. Y pienso, mirá, ¿por qué no se valora? Porque desde lo productivo, Ujú. ¿no? También tiene sus complejidades. No lo había pensado nunca eso. Sí, desde lo productivo dio mucho y podría dar mucho más. Y se pueden hacer otras cosas que no sean Extraerle. Se hacen. campo, digamos, ¿no? Sí, Claro. Se hace. bueno, Sí, No, sí. y extraerle. Y que, Sí. que no seas, digo, ¿no? Ujú. Interesante, no había pensado nunca eso. Pero bueno, hay infinidad de cosas para hacer en la estepa, infinidad, pero se necesita que no haya nada, por lo menos en el ideario, Ujú, ujú. para poder hacer un negocio de unos Ujú. pocos y ganar mucha Seguimos, es como plata. otra campaña del desierto, a la que estoy Ujú. pensando, salvando las distancias y por supuesto recordando lo que pasó con los pueblos originarios, pero digo, sigue siendo, ¿no? Un lugar pensado como desierto, mira. Sí. Gracias, Agus, como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes. Agustín Gigli estuvo aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel y vamos